determinación. No tenemos un punto de terminación definido para el acné como tal. Muchos pasan de los 18, 20, 21 años y pasamos entonces del término acné vulgar al término foliculitis acneiforme. Una de las cosas que es importante que sepan, habitualmente es de carácter pleomórfico, o sea que podemos encontrar varias lesiones elementales en un paciente con acné. Esto es importante porque en base a la etiopatogenia del acné ustedes van a tener la metodología o los medicamentos específicos para controlar el mismo. Hay 4 procesos básicos en la etiopatogenia del acné. 1. Hiperqueratinización folicular. 2. Colonización de un germen denominado Propinebacterium acnes, que no es el único, pero es el que se ve casi en el 80-85% de los casos de acné. Tercero, aumento en la producción de sebo, o sea, una seborrea marcada a nivel de la piel de las zonas donde aparece el acné, que vamos a definir más adelante. Y 4, un proceso inflamatorio de las lesiones. Bien, Doctor, Propinebacterium, ajá, disculpe una pregunta. Al principio usted dijo que, o sea, no sé si lo entendí mal o que en los adolescentes se le llama acné vulgar y en los adultos se le llama, ya cuando eres o, adulta, ya pasas a hablar, no sigues hablando de acné, hablas de foliculitis acneiforme, ok, ¿entiendes? ajá, Bien, ok, gracias. bien. Propinebacterium acne, ok, es un germen gram positivo que regularmente predomina en la flora folicular, o sea, predomina en los folículos pilosos, bien sea pilosebáceos o sebáceos como tal, y produce inflamación por 3 vías. Las lipasas intrafoliculares ácido graso producen inflamación a través de esas enzimas. Producen hialuronidasas y proteasas que producen producción de grasas y secreta factores quimiotácticos de neutrófilos que producen inflamación. O sea que el Propinebacterium acnes como tal, como germen, produce los 3 restantes causales etiopatogénicos de la patología como tal. Bien, hiperseborrea. Regularmente ustedes a estos pacientes con acné siempre los van a encontrar con un cutis súper graso, muy asociado a dermatitis seborreica, o sea, caspa del cuero cabelludo. Eh, en el aumento de la producción de sebo hay una estimulación de la hiperqueratinización folicular. Esa es la teoría que fue dictaminada por Downing hace muchos años atrás, en donde se decía que el folículo hipersecretaba, o sea, la capa queratóxica del mismo hacía que aumentara la producción de grasa esto, a nivel de las zonas de los folículos pilosebáceos. También hay una producción de inflamación al ser doblados triglicéridos a ácidos grasos. Esta teoría del desdoblamiento de los triglicéridos a ácidos grasos es lo que nos obliga a muchos médicos dermatólogos, entre comillas, porque muchos otros médicos no la aceptan como tal, a mandar dietas específicas bajas en grasas. Al tener bajo en graso, tengo un nivel de triglicéridos controlado, y al tener esos triglicéridos controlados no me va ácidos grasos libres para producir comida, por decirlo así, al Propinebacterium acnes. Otros factores es importante, se dice que la patología autosómica dominante de penetrancia variable o poligénica. ¿Qué quiere decir esto? Un tercio de los casos vendría derivado de la madre, un tercio de los casos vendría derivado del padre. Si mi mamá tuvo acné y mi papá tuvo acné, yo para el acné tengo ya 2 tercios, ¿verdad? Ahora, la penetrancia variable me quiere indicar a mí que si yo tengo un acné en un grado 4, que es uno de los grados máximos que existen, no necesariamente mis hijos van a desarrollar un grado 4. Ellos pueden que ni siquiera desarrollen acné o se queden en un 1 o un 2, que es lo normal. Herencia, acné grave asociado a cromosomopatía X
XY. Esto lógicamente que es por genética, ¿verdad? Inmunológico, hay un déficit de la inmunidad celular. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen o son descendientes de padres que padecieron acné y le sumamos alguna alteración de la inmunidad celular, bien sea por una dermatitis atópica, podría ser, ¿por qué no?, un paciente diabético juvenil, enfermedades que bajan la inmunidad, el acné se va a hacer más mantenido. Ya les expliqué lo de la dieta, el estrés también juega un papel importante. Regularmente el estudiante de medicina siempre padece algo de acné por el estrés que conlleva la carrera en sí. La hipersudoración y los factores climáticos es un hecho que está un poco en controversia. Se habla de que en verano la mayoría de los mismos mejora, pero si ustedes analizan en países con clima tropical húmedo como es el de nosotros, en verano te van a poner una hipersudoración, o sea, el paciente suda mucho y al tener mucha humedad, lógicamente que va a hacer que los ácidos grasos a nivel de la cara aumenten la producción de grasa y van a producir entonces acné. Bien, clínicamente, les dije que en el acné te van a encontrar un polimorfismo lesional. ¿Eso qué quiere decir? Eso que quiere decir es que ustedes van a encontrar varias lesiones elementales primarias que ya tuvieron que haber dado esa clase. Entonces, generalmente acné ustedes se ubican en la cara, pero también puede aparecer en otras zonas del cuerpo. La región del tórax, la región alta de la espalda, la porción externa de los hombros e inclusive en la zona suprapúbica y a nivel glúteo. Yo he tenido pacientes con lesiones acneiformes en esa zona. Ok, polimorfismo lesional. Generalmente predomina, aunque en ocasiones predomina un solo tipo de lesión y la lesión elemental más frecuente de la enfermedad es el comedón, que vamos a pasar a describir más adelante. El comedón no es exclusivo del acné. ¿Por qué? Hay que hacer un diagnóstico diferencial con el síndrome o la enfermedad de Fabre-Rocachot, que se va a caracterizar por la presencia de muchos o múltiples comedones abiertos, que no se los he descrito y que paso a decirles. Bien. Hay 4 tipos de lesiones. Lesiones no inflamatorias, lesiones inflamatorias superficiales, profundas y residuales. En las lesiones no inflamatorias son las más clásicas y las más comunes y viene representado por el comedón. El comedón puede ser de 2 tipos. Puede ser un comedón cerrado o puede ser un comedón abierto. El comedón cerrado es el que nosotros comúnmente conocemos como espinilla y el comedón abierto es lo que nosotros comúnmente conocemos como barro, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de comedones, lógicamente ustedes no van a definir en un paciente tiene espinilla o paciente tiene barro, no. Se definen paciente con comedones cerrados, paciente con comedones abiertos. De ahí pasamos a las lesiones inflamatorias. Recuerden que dentro de la etiopatogenia la inflamación es uno de los factores que produce el acné. Pápulas y pústulas. Esas serían de forma superficial. Cuando yo les digo de forma superficial, son lesiones que se van a ubicar a nivel de la epidermis. Por ende, cuando desaparecen, no deben dejar marcas residuales. Cuando ya tenemos lesiones profundas, que vendrían dados por los nódulos, los quistes o abscesos, allí sí tenemos una lesión que ya nos compromete más abajo de la epidermis, zonas de la dermis, y lo más probable es que deje lesiones cicatrizales en la cara. ¿Por Una qué? consulta, doctor. Dígame. ¿Cuál es la diferencia entre un comedón y una pústula? Regularmente el comedón es una elevación circunscrita de la piel del contenido sebáceo, ¿ok? Y la pústula es una lesión elemental circunscrita de la piel de contenido purulento. O sea que hay germen dentro de las mismas. Son lesiones con pus. Acá arriba son lesiones con material queratóxico, material sebáceo. No vas a encontrar gérmenes ahí. ¿Ok? Ok. Sí, nos está comentando lo de
disculpe que lo interrumpí, la cicatriz, de que queda cicatriz, porque va más de la Exacto. epidermis, ¿no? Exactamente. Entonces, de allí, doctora, vienen las lesiones residuales, que pueden ser manchas, hiper o hipopigmentadas y todo lo que son las cicatrices. Recuerden que las cicatrices pueden ser de tres tipos: atrópicas, hipertróficas y los queloides, que es donde no queremos llegar en un paciente con acné. Bien, aquí yo creo que puede, Pregunta. dígame. Estos pacientes, ya que tienen lesiones inflamatorias profundas y dejan como que esas cicatrices post-acné, ¿cuál sería el mejor tratamiento para estas personas? Ok, el mejor tratamiento, tú dices, en cuanto a la fase de acné activo o en cuanto a la fase ya de un acné residual que serían las cicatrices. Las dos. Ok, vamos a esperar llegar al tratamiento y ahí entonces vamos a definir qué tratamiento es el mejor para qué estado del acné. Ok. Ok, bien. Comedones abiertos o barros o puntos negros, como ustedes lo pueden ver aquí, que son lesiones que tienen un orificio de salida por donde se excreta un material de tipo queratóxico, que es este que ustedes ven aquí. Aquí ustedes ven la glándula sebácea, el folículo y por el donde excreta, ¿verdad? Lesión plana o ligeramente elevada con un tapón de queratina y lípidos en el centro del folículo. A diferencia de el comedón abierto, el más común es el comedón cerrado o espinilla o puntos blancos, que es una lesión igual, tiene su glándula sebácea, tiene su folículo piloso, tiene su contenido intracomedón, pero no vamos a encontrar en él una abertura que excrete el folículo hacia afuera del material córneo. Se definen como pápulas planas, ligeramente sobrelevadas, sin agujero evidente, más difíciles de percibir, que se ven mejor al estirar la piel. Son precursores potenciales de grandes lesiones de tipo inflamatorio. Entonces, ustedes pueden verla aquí. Regularmente, si ustedes quieren observarlas de una mejor manera, ustedes hacen un estiramiento de la piel sobre la superficie. Supónganse que yo me haga aquí así y ustedes ven los puntitos que van emergiendo, las papulitas que van emergiendo sobre la piel, por debajo de la piel. Bien, en la gran mayoría de los casos, todo adolescente, sobre todo si es del sexo femenino, en los periodos menstruales y por efecto de las hormonas sexuales femeninas, pasan por el proceso de presentar, sobre todo cuando menstruan o cuando ovulan, lesiones inflamatorias, lesiones no inflamatorias, tipo comedones abiertos o comedones cerrados. Ahora, cuando la cosa se nos hace un poquito más complicada, el paciente se va a lo que son las lesiones inflamatorias. Como les dije, las superficiales, las pápulas y las pústulas, y las profundas, que son los nódulos, los quistes y las lesiones de tipo axedados. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta paciente de la izquierda de ustedes es una paciente que ya ha pasado lógicamente por las etapas de comedón cerrado, comedón abierto, pápula, pústula, y nos llega entonces a lesiones nodulares o nódulo-quísticas que drenan regularmente material purulento hacia el exterior. Aquí es Una una pequeña consulta, pápula doctor. un poco gigante. Este, digamos que, o sea, me llega una paciente así. Hay veces que como que he visto que algunos dermatólogos hacen como estas limpiezas faciales. Exacto. ¿Eso no se debería tocar o sí? Si tú tienes una lesión inflamatoria, si es superficial, vas a tener una pápula o una pústula. Regularmente una pápula o una pústula tienen orificios de salida porque ellas pueden secretar al exterior. Pero regularmente vienen cerradas. Si tú rompes ese conducto por donde ella drena, tú estás haciendo una injuria sobre la piel y te va a quedar una marca que, al ser superficial por ser pápula o pústula, quizás pueda cerrar sin dejarte una cicatrización. Pero ya cuando tú tienes nódulos, quistes, abscesos, que le realizas un procedimiento estético para drenarlo, lo más probable es que le va a dejar una lesión cicatrizal. De hecho, le va a dejar una lesión cicatrizal. Bien, el Profe, paciente yo de la... tengo una pregunta con respecto a lo que dijo mi compañera.
Y si no es el hecho de apretarlo y es como hacerle peeling, No, o pero es sea, que cuando lleguemos al tratamiento que hablábamos de los limpiezas faciales, de las dermabrasiones, de los peeling, eso tiene su tiempo y su espacio, como quien dice. Ustedes en creo que ningún colega le haría a este paciente un peeling, si lo que tiene son lesiones inflamatorias. Un peeling en ese paciente lo que voy a hacer es inflamar más la piel, porque recuerden que un peeling prácticamente es una quemadura que uno le hace a la piel y voy a agravarle el proceso cicatrizal al paciente. No está indicado en casos de lesiones inflamatorias ni superficiales ni profundas. Ok, acá tenemos un paciente que ya ha evolucionado mucho más. Lógicamente aquí sí se podemos ver el pleomorfismo. Hay pápulas, aquí hay pústulas, hay lesiones necróticas. Regularmente la lesión necrótica aparece por manipulación directa o indirecta. ¿Por qué digo de manipulación directa? El mismo paciente trata de extraer, si recuerden lo que les acabé de decir, el único que se debe extraer es el comedón abierto, que es el que tiene el conducto para botar. Todos los demás están cerrados y si ustedes producen salida de los mismos puede producir entonces lesión cicatrizal. Esa es la forma directa de producirse la lesión. Y la otra es indirecta, es durmiendo, secándose la cara con una toalla. Si la piel está muy superficial en esta zona, se abre y se produce entonces la injuria sobre la piel. Bien, ya cuando ustedes pasan de esa parte de lesiones inflamatorias superficiales y profundas, llegamos a lo que no queremos llegar, ¿verdad? A lo que son las cicatrizaciones y las manchas residuales. Todavía una mancha, la doctora que me preguntó, todavía una mancha, yo con un peeling químico, un peeling mecánico que ya están en desuso o una dermoabrasión, puedo ofrecerle mucho a esos pacientes en cuanto a la mancha se refiere. Pero ya cuando tenemos, por ejemplo, lesiones cicatrizales deprimidas o lesiones queloideanas propiamente dichas, ya estamos hablando de un proceso que lleva mucho más tiempo y lleva mucho más complicaciones realizar cualquier proceso. Recuerden que el queloide como tal es el reemplazo de el tejido elástico por tejido fibrótico. Y cualquier cosa que yo intente hacer aquí, yo lo que puedo hacer es que el paciente me desarrolle más queloide del que ya tengo por la injuria de la piel. Quizás acá ustedes puedan irse con una dermabrasión que no es más que ir raspando o un tratamiento con láser de helioneón. Puede ser que les haga un barrido y les mejore un poco la superficie de la piel, pero son métodos que hay que sopesar a la hora de hacerlo. Bien. Lógicamente que todas las enfermedades tienen una clasificación y el acné no sale de las mismas. Así tenemos 3 clasificaciones. Uno es la GLEA, de la GLEA, que sería el Grupo Latinoamericano de Estudios del Acné, en donde ellos, dependiendo del tipo de las características morfológicas, las dividen en inflamatoria y de acuerdo a la severidad, inflamatoria y no inflamatoria hay falta, y de acuerdo a la severidad en comedónico, papulopustuloso, nódulo quístico, formas especiales y variantes. Es una clasificación que manejan los latinoamericanos por el tipo de paciente. Recuerden que la genética no es la misma en un latinoamericano que en un nórdico, que un japonés o asiático o que un africano. Entonces, esta clasificación es para más que todo el área de Latinoamérica, pero no se maneja mucho. Nos manejamos más que todo con las otras dos, que es la cualitativa de Pillsbury y la cuantitativa de Plewin y Klitman, en donde se hace una definición en grados. Grado 1, comedones, tanto abierto como cerrado. Grado 2, lesiones inflamatorias superficiales, pápula y pústula. Grado 3, lesiones inflamatorias profundas, nódulos, quiste, acceso. Y grado 4, cuando ya tenemos cicatrización de las mismas. Esas son las que más utilizamos, la de Pillsbury y la de Plewin y Klitman. Bien. Aquí tenemos para
que observen más o menos cómo está distribuido la clasificación, cuando inclusive se incluye dentro de la misma los pacientes que, sin llegar a una etapa de adolescencia como tal, probablemente las mujeres empiezan entre los 9, 10 años y los hombres entre los 11, 12 años aproximadamente. Aquí ya incluyen el grado 0. El grado 0 son aquellos niños, 6, 7, 8 años o niñas igual, que desarrollan lesiones comedónicas o lesiones inflamatorias superficiales sin entrar en esa corrida hormonal característica. Entonces, grado 1, comedones pápulas, grado 2, pápulas y pústulas, grado 3, pústulas con nódulos, y grado 4, nódulos quistes y acné nódulos quísticos. Regularmente que es una patología aparte. Bien, recuerdan que el grupo de Latinoamérica incluía variantes del acné. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar, o se encuentra en Latinoamérica y en otros países también, se encuentran acnés diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver en las fases del 1 a las 4. Por ejemplo, el acné neonatal, que es clásico en población pediátrica neonatal, que va desde el nacimiento hasta, puede llegar hasta los 9 meses a 12 meses. Regularmente se va a aparecer o va a aparecer en toda la región facial, con más énfasis en lo que son las mejillas y la nariz. Inicialmente se hacía referencia al amamantamiento, pero no al amamantamiento desde el punto de vista de la leche materna, sino a el contacto de esa leche materna, porque los niños cuando están succionando del pezón se van regando toda la cara de leche, y se hacía ver que como la leche es rica en ácidos grasos, el niño desarrollaba las lesiones. Pero hoy se sabe que más que todo se debe a un desarrollo glandular que ocurre durante la etapa fetal del niño, lo que condiciona que aparezca entonces el acné neonatal, que regularmente, si ustedes ven, se va a caracterizar por la presencia de comedones cerrados y algunas discretas pápulas sobre la región facial. Me van a preguntar, doctor, ¿y qué se hace con estos pacientes? Regularmente no se les da un tratamiento específico como a un adolescente. Solo es una conducta expectante porque la duración de las lesiones regularmente se dice que es corta. Bien, acné prepuberal. Es el acné que entraba en la clasificación 0, ¿verdad? Por debajo de los 8 o 9 años, 8 años en niñas, 9, 10 años en varones. Es un origen de tipo, o sea, se cree que es un origen de tipo hormonal. Hay patología de las glándulas suprarrenal, adenomas o carcinomas, enfermedad de Cushing, hiperplasia adrenal congénita o hiperandrogenismo, síndrome del ovario poliquístico, que es raro encontrarlo. Si ven, a pesar de que dice hormonal, no nos hablan ni de hormona luteinizante, ni hormona folículo estimulante, ni de testosterona. O sea que no viene relacionada con las hormonas sexuales. Puede verse en alteraciones XYY. Miren que no es el XXY de lo que definimos anteriormente. XYY, y se cree o se busca una relación denominada síndrome de Apert, en donde estos pacientes, la gran mayoría, había algo en común. Desarrollaban un cierre tardío de la sutura ósea. O sea, la sutura Sagital. sagital regularmente permanecía abierta, lo que ellos llaman el mollero, permanecía abierto mucho más tiempo, y relacionaban esto con la aparición de esta patología no todo definida. Lo que sí es cierto es que todas estas patologías que les mencioné anteriormente deben tomarse en cuenta a la hora de que ustedes presenten un niño con esa sintomatología. O sea, doctor, una consulta. O sea que lo que se refiere es que cuando es niño y está creciendo, se ve esa separación y ya se espera, o sea, se espera en ese niño que a los 8 años, antes de los 8 años, pues, Pudiese ser. Lo que quiero decir, doctora, es que cuando usted hace la historia clínica, o sea,
no es un paciente que usted va a tener hospitalizado, pero cuando usted hace el rapport con el paciente o con la madre del paciente, usted tiene que preguntar por muchas cosas. ¿Cómo fue el parto? Si fue por cesárea, si fue por parto vaginal. Y la mamá quizás le diga, no, es lo que le demoró fue cerrarle los surcos de la cabeza. Entonces ya usted puede llegar a esa correlación. Claro, es una pista. Y una consulta también. O sea, con respecto a la slide anterior, eh, ¿cuál es esa fisiopatología que asocia el, o sea, el hiperandrogenismo, las hormonas eh, masculinas, ¿no? Exacto. Con la aparición del acné, como también se ve en el síndrome de ovarios poliquísticos y además, pues, Ahí, también ahí- el ahí tú, cortisol, la enfermedad de Cushing, ¿no? ajá, ahí tú haces la separación. Hiperandrogenismo tú lo vas a encontrar más que todo el sexo masculino. Ovarios poliquísticos, lógicamente eso es exclusivo de el sexo femenino. Todas esas patologías, el Cushing, todas generan o secretan, son enfermedades donde hay un aumento en la secreción de hormonas. En el Cushing tú vas a tener aumento de las corticotropinas, ¿no? Igual que en las suprarrenales. Y todas ellas condicionan que se produzca ese trastorno fisiológico o etiológico a nivel del ciclo del desarrollo, del paso, mejor dicho, de triglicéridos a ácidos grasos libres. La condiciona el aumento de ese devenir y hace entonces que aparezcan las lesiones. Por eso es que se relacionan y hay que buscarlo. De hecho, nadie, a menos que tenga un cuadro asociado que lo relacione, si a ustedes le llega un niño de 8 años con un acné, ustedes no van a mandarle a ese niño un ultrasonido de glándulas suprarrenales o le van a mandar a determinar hormonas sexuales masculinas o femeninas. Ustedes únicamente lo van a tratar y si el cuadro persiste, ustedes sí van a buscar. O si llega un niño o una niña con un acné prepuberal y otra sintomatología, una cara redondeada con prominencia de los cachetes, por decirlo así, cara redonda, o ojiva en la nuca, o turgencia mamaria, etcétera, etcétera. Ahí sí ustedes van a tratar de buscar un poquito más allá para encontrar la patología. ¿Ok? Bien. Ya vimos esta, ya vimos esta. Ah, estoy tirando para atrás. Esta. Y no. Quedamos en el slide de acné por medicamentos. Sí, sí, sí. Tienes razón. Ya esto todo lo vimos. Aquí. Bien. Aquí tenemos un gran problema, muchachos, hoy en día. Ok. Regularmente, los corticoides es uno de los medicamentos que más se utiliza en la actualidad. Bien sea orales, bien sea sistémicos, bien sea intralesionales o bien sea tópicos. ¿Qué pasa? Regularmente cualquier dermatitis va a responderle a ustedes de una manera favorable con el uso de un corticoide. Hay 4 clasificaciones para los corticoides: baja potencia, media potencia, alta potencia y super alta potencia. Ahora, el corticoide tiene la ventaja y la desventaja a la vez de que él actúa disminuyendo la inflamación rápido en cualquier lesión. Y si ustedes agarran un hongo, por decirles algo, donde ustedes no deben usar un corticoide, le ponen un corticoide, a los 3 días se va a mejorar. Pero cuando suspenden el corticoide, ese hongo va a venir con el doble de la fuerza con que estuvo la primera vez. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día con la medicina general, el acné y los esteroides? Hay un uso y un abuso de los esteroides, sobre todo los de alta y super alta potencia, y ese abuso incluye el uso en patologías donde no se debe usar jamás, y una de esas patologías es el acné. ¿Qué pasa? Puede que este chico les haya llegado diciéndole que tiene un rash alérgico en el cuello.
una erupción morbiliforme, que son una erupción muy fina en placas de bordes mal definidos en el cuello. Y viene el médico y le dice, bueno, tú tienes una dermatitis, puedes ponerte allí un corticoide y le manda, por decirle algo, un clobetasol, que es un corticoide de súper alta potencia. La tendencia de todo paciente es pensar que mientras más utilice un medicamento en cantidad, se va a curar más rápido. Y empiezan a ponerse de más. Regularmente siempre se van a aplicar los medicamentos en cualquier patología 2 veces al día. Después del baño en la mañana y antes de acostarse a dormir en la noche. Ah, no, ese paciente se la ponía 4 veces al día y se embadumaba todo, se frotaba el área afectada y más allá. Entonces eso condiciona que ese esteroide me produzca una alteración en la etiopatogenia de todos estos ácidos grasos ahí y el paciente, en lugar de mejorar, lo que me hace es que me hace un rebrote o un brote de lesiones papulares, foliculares en la zona de la afectación. Entonces, por lo menos este paciente que ustedes ven aquí, aquí lo dice, acné por corticoides. Es un paciente que se le indicó un corticoide de alta potencia, betametasona o super alta, no sé si es clobetasol, y les llega con estas lesiones papulares que son extremadamente difíciles de tratar. Probablemente la gran mayoría aparecen 2 semanas después de iniciado el tratamiento y el paciente hace la referencia cuando nos llega a la consulta y nos dice, no, yo fui a un médico general y me mandó betametasona, me mandó Trisentax, me mandó Trex, me mandó Aderma, me mandó Tresderma. Todos esos compuestos de esos medicamentos tienen betametasona o tienen clobetasol. Entonces le va a producir una reacción secundaria exacerbada del cuadro. Los esteroides tópicos no ocupan ningún lugar en el tratamiento del acné y en general deben evitarse en la cara. Esteroides tópicos, cara, jamás. Se puede utilizar corticoides de baja potencia no fluorados, como por ejemplo la fluoticona, que es el Cutivate a nivel comercial. Y se utiliza más que todo para dermatitis de tipo seborreica, en combinación con imidazólicos. Pero para un acné Oh, jamás utilizan esteroides tópicos. Fluticona. Fluocicona, sí. Fluoticona. Ok, gracias. Como yo les paso después la clase, no se preocupen. Ok, entonces, no solo van a pensar en que van a ser los esteroides tópicos los que nos pueden dar problemas. Pueden haber hormonas, corticoides, gonadotropina, anticonceptivos, vitamina A, B12, B6, vitamina D, halógeno, bromo, yodo. Estos medicamentos hacen que se broten mucho los antiepilépticos, el fenobarbital, la trimetadiona, y los pacientes que desarrollan o padecen de tuberculosis desarrollan mucho acné por el uso de la isoniazida y la rifampicina. Ojo, anticonceptivos pueden producirles acné, pero también están dentro de los tratamientos que se utilizan para el acné y más adelante les voy a decir cuáles son los que se pueden utilizar para el tratamiento. Acné por hidrocarburos clorados. Estos hidrocarburos clorados aquí en Panamá, ¿dónde los vamos a encontrar? En los que trabajan la mecánica, en los que utilizan mucho diésel, gasolina, los pisteros estos de las estaciones de combustible, los pintores de pinturas de estas en base a aceite, cualquiera que utilice algo que tenga hidrocarburos clorados pueden desarrollar los mismos. Generalmente van a encontrar una piel seca, por aquí lo dice. La piel no es grasa y usualmente las glándulas sebáceas son más pequeñas de lo normal. ¿Y qué usted va a encontrar? Una gran cantidad de comedones abiertos con el tapón queratóxico clásico de como si fuera una mancha de alquitrán, pues por decirlo así. Lógicamente, ustedes van a sacar a estos pacientes no tanto por la lesión que tengan, sino por el grupo que les va a llegar a atenderse. Ahí les va a llegar ya un paciente por arriba de los 25 a 30 años, quizás 40, en donde por la edad ustedes ya van a descartar un acné vulgar como tal
y van a ir asociando a ese acné con un acné más que todo de tipo ocupacional. Esto es un problema que tenemos muy serio hoy en día por la entrada de muchos productos sin registro sanitario. Y entre esos productos tenemos los cosméticos. Entonces, se introducen medicamentos cosméticos que para muchos los venden como la panacea, lo último en el mercado para la cosmetología, y realmente son medicamentos que son muy ricos en ácidos grasos. Y como ya les dije, ese ácido graso viene de el desdoblamiento de esa cadena degenerativa grasa y hacen que aparezcan lesiones inflamatorias tipo acné. Lanolina. Lo voy a mencionar los más comunes aquí. Lanolina, manteca de cacao, azufre, brillantina, todo tipo de geles, fijadores de pelo, parafina, sustancias para alisar el cabello, pigmentación, pigmentos D y pigmentos C son el tipo de color rojos, regularmente les van a producir lesiones. Muchos productos vienen con una marca registrada de cosméticos para embellecer, cosméticos con sustancias para evitar el envejecimiento de la piel. Otros le dicen que son cosméticos que traen protector solar. Regularmente todos traen una base grasa y al traer esa base grasa lo que nos va a producir es reacciones dérmicas que regularmente no pasan del comedón abierto y del comedón cerrado. Ok, ya cuando la cosa se nos complica un poquito, llegamos a las formas especiales, en donde vamos a tener dos patologías clásicas. El acné conglobata, que forma parte de la tríada de la oclusión folicular, o sea, la oclusión es el cierre. Recuerden que nosotros tenemos un triángulo que llamamos triángulo de la muerte, en donde pasando una línea casi por debajo del borde inferior de sus ojos y hace un triángulo con el vértice hacia arriba y otro triángulo con el vértice hacia abajo, ustedes van a tener lo que se llama el triángulo o la tríada de la oclusión folicular. Allí se ha determinado que existen pequeños orificios a nivel de los senos paranasales en donde pudiera cualquier acné llevar a un Propionibacterium acne o bacterias anexas, estafilococos, estreptococos, pseudomonas, Escherichia coli, a pasar a través de esos microagujeros y llegar a las meninges, produciendo una meningitis de tipo bacteriana. Por eso que hay que tener cuidado con los acné, cómo tratarlos, porque nos pueden complicar al paciente. Un adolescente con una meningitis bacteriana puede producirle la muerte o dejarle secuelas bien severas. Volviendo al acné conglobata, es una forma muy severa de acné donde ustedes van a encontrar mucha inflamación sobre las lesiones. Vean acá, hay necrosis, hay esfacelación de la piel, hay lesiones nódulos papulares, hay pápulas como tal, hay muchos queloides y hay muchos quistes. Regularmente es más frecuente en el sexo masculino, varones. La edad de aparición desde los 15 años puede aparecer. Ustedes no vivieron la época del general Noriega, pero tienen que haberlo visto en fotos. El rostro del general tenía muchas imperfecciones, muchas torturas, muchas torturaciones. Y él tuvo un acné muy severo en su infancia, según decían los profesores cuando nos daban las clases. Ok, se desconoce la causa, pero se asocia a un estafilococo coagulasa positivo y estreptococo. Si ven aquí, no solo es Propionibacterium acne. Y como les decía, hay comedones, pápulas, pústulas, nódulos, abscesos y cicatrices. Los comedones tienen múltiples orificios, se le llama orificios en espumadera o en tiros de escopeta.
lesiones inflamatorias grandes, dolorosas y de un color oscuro. Algunas drenan un material ceroso, fétido, de muy mal olor, purulento o mucoide. Es común la formación de tractos fistulosos múltiples que drenan materia hacia el exterior. Aquí vemos un paciente muy clásico con globata en la zona del triángulo. El triángulo ustedes lo definen aquí. Entonces, el vértice hacia abajo, el vértice hacia arriba. Entonces, esta es la tríada de oclusión folicular aquí. Vean estos pacientes cómo quedan. En la espalda dirán, doctor, pero ¿por qué es más severo en la espalda que a nivel de la cara? No es que sea más severo, que la espalda tiene mayor extensión en cuanto a cantidad de piel. Ustedes van a ver muchas más lesiones, lógicamente, ¿verdad? Tronco, glúteo, tórax, aunque pueden hallarse en otras localizaciones como abdomen, hombros, cuello, cara, brazos. Las lesiones inflamatorias curan formando cicatrices deprimidas o queloides. Realmente dejan grandes deformaciones, ¿no? Y el paciente entra en una introversión marcada. Tratamiento, antibióticos. Miren bien, glucocorticoides intralesionales. A estos pacientes, ustedes pueden agarrar triancinolona y hacerles una infiltración en las lesiones con triancinolona, que es un corticoide de mediana potencia para disminuir la inflamación. Tratamientos quirúrgicos se pueden hacer. Lo más que se usa en la actualidad es el tratamiento con los retinoides. El de elección, el retin A o la isotretinoína, a razón de la dosis máxima, 2 miligramos por kilo de peso por mínimo 20 semanas. La otra variante, rara, pero variante fuera de lo común, el acné fulminante, que no me quiere decir que me vaya a matar al paciente, pero puede estar en peligro la vida del mismo. Se le conoce también como acné ulcerativo febril agudo. Es la forma más severa del acné nodular, acompañado de síntomas sistémicos. Hay fiebre, malestar general, decaimiento, debilidad, pérdida de peso, etcétera, etcétera. Espalda, tórax, muy raro que afecte a la cara, aunque este paciente es clásico de lesiones en la cara. Y si ustedes ven, tiene muchas costras necróticas en la misma. Y exclusivamente de adolescentes varones. O sea que aquí juega un papel importante la testosterona en la aparición de la misma. Comienzos explosivos, formas súbitas, lesiones inflamatorias y dolorosas que se ulceran con rapidez y curan con cicatrización. Fiebre, leucocitosis, poliartralgia, mialgia, hepatoesplenomegalia, anemia dolorosa, especialmente en clavícula y esternón. Y el tratamiento con esteroides sistémicos y tradicionales, antibióticos e isotretinoína. Bien, cuando usted tenga un paciente con acné, ustedes deben ir pensando, si el acné es muy severo, en la realización de estudios de laboratorio, vislumbrando a luces altas la utilización de retinoides. Para ustedes hacer un retinoide, ustedes por norma deben tener un BH y un químico que le incluye cómo está esa función hepática y cómo andan esos triglicéridos y ese colesterol en el individuo. ¿Ok? ¿Cómo así BH? Dígame. BH. No, BH es la biometría hemática. Un BH es un estudio de hemoglobina hematocrita, pues. Ah, ok, ok. Doctor, pero antes de mandar todos estos medicamentos y que Rakutan, que es muy famoso para el acné, siempre se debe hacer. Por eso que yo te dije que si tú estás pensando en un paciente que trae un acné entre moderado a severo, y tú te estás pensando en una luz larga, ponerle Roacutan o Isofate, tú tienes que hacerle esas pruebas. O inclusive el uso de Dapsona. Para el Dapsona se pueden ir un poquito más allá y mandarle la determinación de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, porque si no, no le pueden dar Dapsona, que es una sulfona madre, es una sulfa. Bien, laboratorio no indicado siempre a menos que se sospeche un hiperandrogenismo. Niños con acné quísticos graves, acné asociado a enfermedades endocrinas, hiperplasia suprarrenal congénita, tumores ováricos o suprarrenales, ovarios poliquísticos. Mujeres con irregularidad del ciclo menstrual, acné súbito, hirsutismo, obesidad,
cambios del tono de la voz, alopecia androgenética, acantosis nígrica. Regularmente cuando ustedes tienen un hiperandrogenismo o trastornos tipo síndrome de ovario poliquístico, ustedes se dan cuenta. Trastornos menstruales, hirsutismo, engrosamiento de la voz en el sexo femenino, caída del cabello, obesidad, la acantosis nígrica, que ustedes tienen que buscarla porque si ustedes ven que el paciente trae acné y trae los surcos, sobre todo el del cuello, el axilar y los inguinos crurales, muy marcados, con ese terciopelo, color terciopelo característico, puede deberse o a ovarios poliquísticos o a trastornos a nivel de el sistema pancreático, diabetes juvenil o, por qué no, también trastornos de tipo tiroideo. Entonces tienen que mandar a hacer perfil glicémico y perfil tiroideo. Bien, realizar. Ahí que viene lo que hablaba el doctor. Determinación de los niveles séricos de hidroepiandosterona, testosterona total, luteinizante, folículo estimulante. En mujeres, siempre que ustedes manden estos laboratorios, ustedes tienen que decirle a la paciente que les marque, aunque sean irregulares en las menstruaciones, que les marque el día en que se hicieron el examen. ¿Por qué? Porque cuando le vienen estos resultados, los resultados vienen y le va a traer una tabla en donde le va a decir fase ovárica, fase lútea, son 3 fases que tienen hormonalmente las mujeres en estos casos. Entonces ustedes en base a eso van a comparar el nivel que trae el resultado del laboratorio. Importante, hay que suspender anticonceptivos orales un mes antes de realizar las pruebas, lógicamente que en el sexo femenino. Bien, ¿recuerdan cuando les hablé del Propinebacterium acnes, de la hiperproducción de sebo, de los procesos inflamatorios, de las alteraciones de la queratinización? Bueno, esos 4 parámetros ustedes los van a usar para darle el tratamiento a los pacientes. Entonces, las bases para el tratamiento, ¿cuáles serían? Corrección de la alteración del patrón de queratinización folicular, disminuir la actividad de las glándulas sebáceas, la hiperseborrea, disminuir la población bacteriana nodular, el Propinebacterium acnes y producir un efecto antiinflamatorio, o sea, controlar la inflamación. Bien. En el acné hay cualquier cantidad de medicamentos que uno puede utilizar, bien sea tópicos, bien sea sistémicos, bien sea intralesionales, y todo va a ir en base a la clasificación que ustedes hayan hecho de ese acné. Por ejemplo, queratolíticos se utilizaban mucho en la antigüedad, resorcinol del 5 al 15 o ácido salicílico de 1 al 5% por su efecto antiinflamatorio, antiséptico y bactericida. Tenía un buen mecanismo de acción el ácido salicílico, pero tenía un problema. El paciente lo utilizaba con mucha avidez, o sea, exageraba el uso en cuanto a la cantidad y le producía entonces reacción quemante sobre la cara. Los alfa-hidroxiáceos se usan mucho en la actualidad. Estos todos son los que vienen derivados tipo cutacelán, un ácido acelaico, que se utilizan tópicamente con bastante frecuencia. El azufre se usó mucho, sobre todo las fórmulas magistrales. Ustedes agarraban 3 gramos de azufre en 100 de podían utilizar pasta al agua, podían utilizar base Biller, etcétera, etcétera, y lo aplicaban tópicamente sobre las mismas. Pero tenía ciertos inconvenientes. Regularmente el azufre, recuerden que es de color amarillo, tenía un olor característico, el paciente se quejaba mucho del olor y cuando dormía manchaba mucho todo lo que era la sábana, la cama, etcétera, etcétera. Y entró en decadencia su uso. Pero tenía un buen efecto porque disminuía los ácidos grasos libres en la superficie cutánea. Podía producir comedones, eso estaba en controversia, pero nunca vi, por lo menos cuando estuve en la formación, que se usaba mucho en Cuba, porque recuerden que ellos no tienen estos recursos para medicamentos de última generación. Se utilizaban mucho y les iba bastante bien a los pacientes. El peróxido de benzoilo, que viene en 3 presentaciones, 2.5, 5 y 10, tiene un efecto antiinflamatorio
queratolítico, antibacteriano y disminución de la hidrólisis de los triglicéridos en la piel. Es uno de los medicamentos tópicos de más aceptación. Ustedes quizás lo conozcan como peroximín, como panoxil, como peróxido de benzoilo genérico, etcétera, etcétera. El ácido acelaico en crema, ácido dicarboxílico, inhibe la 5-alfa reductasa. Tiene efecto antibacteriano potente sobre el Propionibacterium acne, más inflamatorio que comedónico. Regularmente se utiliza 2 veces al día. La niacinamida ya prácticamente no la van a encontrar, por lo menos por el área de Latinoamérica, no la van a encontrar en el mercado. Lo que intento con todas estas diapositivas, muchachos, es que ustedes vean que si ustedes tienen mucha inflamación, se van a este medicamento. Si ustedes tienen pústulas con pus, etcétera, etcétera, se van a este medicamento. Si ustedes tienen más que todo hiperseborrea, se van a X medicamento. O sea, cada medicamento va a ir en base a la patología que tiene. Con el devenir del tiempo, sobre todo el desarrollo del factor inmunológico a nivel de todas las patologías, de todas las especialidades, se encontró que existían los retinoides como agentes antiinflamatorios y antibacterianos por excelencia. Y así se fueron determinando. Ya llevamos 4 generaciones de retinoides. Pero la primera generación, lo que ustedes conocen, el retinol y la isotretinoína. La segunda generación, los que están ahora en boga, el etretinato y la citretina, que vendrían siendo el Roaccutane, el Isofei, el Isotroin, etcétera, etcétera. Los de tercera generación ya son un poquito más específicos, todo lo que son los aretinoides, y los de última generación que todavía, si ustedes ven, no se les ha dado un nombre comercial patentizado. Bien. Ahora más adelante vamos a hablar un poquito más sobre los retinoides. Antibióticos sistémicos se han utilizado en mi tiempo, muchachos, yo tengo 57, en mi tiempo, 14, 15 años, el tratamiento de elección era en base a las tetraciclinas. A pesar de la que tetraciclina es uno de los medicamentos que les puede producir a ustedes un acné, también les puede controlar lo mismo si lo utilizan como debe ser, o sea, con su efecto bacteriostático. El tratamiento de elección hace muchos años atrás no alteraba la producción de sebo, disminuía la concentración de ácidos grasos libres y aumentaba los ácidos grasos esterificados. O sea, evitábamos que esos grasos fueran libres, ¿verdad? De ahí entró en desuso porque en mujeres podía producir alteraciones si la mujer salía embarazada, podía mucha gastritis, regularmente barría la flora intestinal y había muchos problemas de colitis ulcerativa y producía también lesiones a nivel de los dientes, producía pigmentación a nivel de los dientes. Entonces se fueron buscando derivados de la tetraciclina y así apareció la doxiciclina y la minoxiclina. La doxiciclina la utilizamos más que todo desde el punto de vista de la medicina institucional, porque lo tiene el seguro, a dosis de 50 a 100 miligramos, 1 o 2 veces al día. Tiene una característica, cuando usen doxiciclina, tienen que darla lejos de las comidas y sin leche, porque la comida evita que se absorbe y la leche quela el principio activo y no se absorbe, no funciona como tal. La aminociclina también se usa igual dosis de 100 a 200 miligramos al día, pero ese medicamento ustedes solo lo van a conseguir, lógicamente, en la privada y con un costo bastante elevado. Se puede utilizar un análogo de la tetraciclina, o sea, otro aminoglicósido, que es la clindamicina. No se utiliza mucho, se utiliza más que todo de tipo tópico y no se utiliza mucho porque igual que la tetraciclina, producía muchos problemas de colitis. Bien. Terapia hormonal, estrógenos, anticonceptivos orales, glucocorticoides para casos graves por efecto antiinflamatorio. Si hay hiperandrogenismo en mujeres, usar corticoides a dosis de 2.5 a 5 miligramos al acostarse, solo o asociado con estrógenos o anticonceptivos orales. Se pueden utilizar antagonistas de la hormona liberadora de gonadotropina,
antiandrógenos como el acetato de ciproterona. Y aquí era donde les decía que los anticonceptivos tienen que ser específicos. Son anticonceptivos que deben tener bajos niveles de dietinilestradiol. Entonces, realmente todo lo que encontramos en el mercado, que si microginón, que si esto, que si lo otro, o sea, los de uso común por los ginecólogos, tienen altas concentraciones de dietinilestradiol. ¿Cuáles utilizamos? Aquí utilizamos lo que es el jazmín, el Diane 35, el Dixie 21, que tienen pocas concentraciones, a pesar de que los estamos indicando para un tratamiento específico del acné, ellos también van a tener su efecto de anticoncepción como tal. La espironolactona, muchachos, que es un medicamento que se utiliza para botar agua, o sea, la espironolactona más que todo viene, su uso en pacientes con hipertensión arterial. Hay varios estudios donde su uso oral esto condiciona la, el corte de ese paso de triglicéridos a ácidos grasos y les hace un tratamiento beneficioso al paciente con acné. El problema es que el paciente está botando agua constantemente, o sea, orinando constantemente, incomoda a un adolescente ponerlo por un ciclo, corto, se van a usar por ciclos cortos, pero incomoda un poco a los adolescentes. El corticoide que les hablaba, la flutamida, y los inhibidores enzimáticos de los 5-alfa reductasa, que ya dijimos que eran los alfa hidroxiácidos. Bien. Hormonoterapia, o sea, los anticonceptivos. Lógicamente que ustedes no van a usar un anticonceptivo en el sexo masculino. Sexo femenino, alteraciones hormonales de hiperandrogenismo, acné grado 2 inflamatorio en adelante, con lesiones residuales, acné sin respuesta a tratamiento tópico o antibiótico, manifestaciones de hiperandrogenismo asociadas a seborrea, hirsutismo y alopecia. O sea, hay algo que les dice a ustedes, utilicen hormonas anticonceptivas, porque el paciente puede estar presentándonos hiperandrogenismo o síndrome de ovario poliquístico. Bien, la panacea hoy en día es utilizar retinoides sistémicos. Cuando usted usa un retinoide sistémico, como bien lo dijo el doctor, ustedes tienen que hacerse exámenes generales donde ustedes necesitan conocer cómo anda la función hepática de ese individuo al cual ustedes les van a dar ese tratamiento. ¿Cuándo utilizarlo? Acné severo, el más utilizado es la isotretinoína, induce prácticamente una remisión completa porque activa o ataca los 4 pilares de la producción del acné: el propinebacterio, la inflamación, la hiperseborrea y la hiperqueratinización. La dosis va de 0.5 miligramos por kilo por día, y si el acné es severo, pues un acné conglobata o un acné fulminante, usted se van a 2 miligramos por kilo por día. Si el acné presenta lesiones granulomatosas, dar una dosis inicial baja para evitar una exacerbación, pero mezclado con 40 a 60 miligramos por día de prednisona, 2 semanas antes y 2 semanas después del tratamiento con la retinoide. O sea, ustedes van a aplicar un tratamiento de retinoide y hay granulomas sobre la piel, o queloides, o lesiones muy quísticas. Ustedes 2 semanas antes le aplican, supongan, 50 miligramos al día de prednisona, una tableta partida a la mitad, 25 y 25. Cuando pasan estas 2 semanas, empiezan con los retinoides, y cuando termina el retinoide, el uso, lo dejan 2 semanas más con la prednisona. ¿Por qué prednisona? Porque tiene un efecto antiinflamatorio. Pero ojo, no pueden utilizar la prednisona sola como tal oral, porque le va a producir una exacerbación, una aparición de muchas lesiones papulares y papulopustulares en el paciente. Para los retinoides sistémicos, mínimo 20 semanas. Si ustedes lo han utilizado, ustedes pueden saber que el paciente a veces se quedan hasta 1 año utilizando retinoides sistémicos. Ahora, 1 año es como mucho. ¿Por qué? Porque ya se ha dicho que ustedes no deben pasar los 1500 miligramos de retinoides durante un tratamiento específico con estos retinoides de tipo oral. Entonces ustedes como médicos, ustedes tienen que ir sabiendo lo que usted va dándole al paciente. Los retinoides vienen en tabletas de 10 miligramos y de 20 miligramos. Deben
utilizarse con una ingesta abundante de agua, no puede ingerir licor cuando estén bajo ese tratamiento. Se debe firmar el consentimiento o protocolo del medicamento donde ustedes se comprometen, sobre todo si es sexo femenino, a no salir embarazada. Se le exigen 2 métodos anticonceptivos. Uno, dispositivo intrauterino, si es una mujer que ya ha parido, o método de barrera, y el segundo, preservativo en su pareja. Una consulta. Ajá. El medio que comentó anteriormente, básicamente era 2 semanas de prednisona, creo que había comentado. Luego 20 semanas de, De retinoide, de retinoides y luego 2 semanas de prednisona. exactamente. Así mismo. Ok. No pueden quedar embarazadas por el tema de los retinoides, El retinoide es teratogénico. por eso sí. De hecho, en lo que yo llevo 20 años de dermatología, he tenido que mandar a hacer a 3 pacientes abortos terapéuticos porque salieron embarazadas con el retinoide y son aceptados, esos abortos terapéuticos son aceptados porque hay una condición que lo cuantifica y la condición que lo cuantifica es el protocolo que el paciente le firmó a usted. El mecanismo de acción, ya les dije, disminuye la secreción de las glándulas, disminuye el propionibacterio acne, tiene un efecto antiinflamatorio y el patrón de la queratinización lo normaliza. Ok, regularmente ustedes tienen que tener un patrón para el uso de ese retinoide de tipo oral. Seborrea intensa, acné intenso, acné noduloquístico, acné moderado que no responde a tratamiento convencional y dismorfofobia. Cuando ustedes tienen estos pacientes con un acné tipo 1 o tipo 2, ustedes pónganle un jabón dermolimpiador, bien sea de tipo Cetaphil, Acibat, etcétera, etcétera. No crean en la asepsia es pura propaganda. Les mandan a hacer, yo les pongo una dieta baja en grasas y colorantes y le mando bien sea un peróxido de benzoilo tópico, una tretinoína tópica, un cutacelán o ácido acelaico tópico, no entrar de lleno con un Roaccutane porque se comprometen muchas cosas dentro del paciente. Por eso es que aquí les dice las indicaciones que ustedes deben tener para el uso. O sea, pueden hacerlo. Un dermatólogo o un médico general puede empezar de lleno con Roaccutane, con Isoflex, con Isotroin, pero no debe ser la norma, porque hay muchos factores en juego dentro de la evolución del acné de ese paciente. Efectos adversos, los que lo han utilizado saben que lo principal aquí es la resequedad. Los ojos conlleva a veces el uso de lágrimas artificiales, los labios, blister de estos de aloe vera. Probablemente el paciente tiene que ingerir demasiada cantidad de agua. Yo los pongo a estos pacientes porque ustedes le eliminan todo lo demás. Aquí ustedes van a usar solo un jabón neutro y la tableta de Roaccutane o de Isoflex, lo que estén usando, regularmente se manda al mediodía. Yo les mando que la tomen al mediodía. Les mando también a que utilicen alguna crema hidratante en las mañanas que no contenga grasa, lógicamente, por la resequedad que producen, ¿verdad? Pueden producir entonces queilitis, serodermia, resequedad mucosa, caída del cabello, cicatrices atípicas, cefalea, pseudotumor cerebral, artralgias. Pacientes se les queda que los primeros días que empiezan el tratamiento les duele todo el cuerpo, pueden producir efectos metabólicos, se le pueden aumentar los triglicéridos, el colesterol y la transaminasa. Por eso que esos exámenes ustedes tienen que hacerlos de control. Yo lo hago cada 3 meses, cuando el paciente ya lleva cierto tiempo, cada 6, visión nocturna, opacidad corneal por la resequedad. Y bueno, ya ustedes saben qué, depresión y teratogenia. Importante, cuando ustedes le leen el protocolo, hablarles sobre los procesos depresivos. Que el paciente entre en un proceso depresivo, hay que suspender el tratamiento como tal. Bien, esto era con relación a lo que me preguntaba la doctora cuando reempezamos la clase. ¿Cuándo hacerle X o Y tratamiento? Si ustedes vieron, todo esto que nosotros hablamos anteriormente constituían fases de acné, no inflamatorio, inflamatorio superficial e inflamatorio profundo.
Ahora, ¿qué hacer cuando hay las cicatrices? Ahí sí, doctora. Entra la dermoabrasión, la exfoliación con láser, la exfoliación profundo con químicos, o sea, los peeling químicos, el dermo roller, todo lo que aquí entra en las cicatrices, entra todo lo que es la estética pura y aplicada. ¿Recuerdan cuando di mi primera clase que le dije que unos médicos se dedicaban a la estética, otros nos dedicamos más que todo a la clínica? Bueno, esos esteticistas son los que se dedican entonces a hacerle todo este tipo de procedimientos que al final lo que van a condicionar es que el paciente no quede con una lesión residual. Ojo, si ustedes tienen un paciente activo con el acné, no les hagan gastar plata haciéndose una dermoabrasión o haciéndose un peeling o un tratamiento láser. ¿Por qué? Porque se lo van a hacer, van a mejorar, pero como no han pasado esa etapa o no han superado el acné, llevarlo a cero, van a volverse a brotar. Entonces van a perder todo lo que se hicieron cosméticamente. Bien. ¿Alguna duda con respecto a lo que acabamos de hablar de las glándulas sebáceas? Realmente ustedes van a ver muchos pacientes con acné dentro de lo que se quedan dentro de la medicina general y de los que hacen dermatología van a verlo mucho más, tanto en la privada como en la institucional. Es una de las patologías que más se ve, es una patología que más demanda. Y recuerden algo, no se pueden olvidar del factor psicosomático que implica tener un acné. Yo tuve un acné y llegué a un grado 3, pero a mí, la verdad, 14, 15 años, no le metí mucha mente a eso, yo hice mi vida normal. Pero sí hay chicos que entran en una introversión, caminan con la cabeza agachada, no quieren ir a fiestas, no quieren salir, se mantienen apartados. En estos 2 años de pandemia, con el uso de la mascarilla, esos pacientes se vieron favorecidos. ¿Por qué? Porque en cierta forma ocultaban parte de su patología facial. Pero ahora ya con el levantamiento de ciertas normas, vuelven esos pacientes entonces a entrar en esos problemas y hay que tenerlos en cuenta como tal. Profunda consulta. Ajá. Entonces, ¿se podría decir que el acné es básicamente una foliculitis eh, Es una causada foliculitis por el Propionibacterium acne. es básicamente eso? Ajá, exactamente. Una foliculitis que es una inflamación del folículo y Propionibacterium acne, que es la bacteria que la produce. Sí, pudiéramos decir que sí. Sí, perfecto, gracias. Pero Bien. hay una consulta. Es la isotretinoína no tiene una relación con, o sea, no tiene efectos adversos de tipo psiquiátricos. Sí, puede producirse un trastorno psicosomático y es como te decía hace un ratito, ¿no? La depresión es uno aquí está la depresión, es uno de los factores que tienen que tomar. Por ejemplo, muchachos, si un paciente me llega a mí con un acné en fase 3 o 4 y yo le hago los exámenes y yo sé que ese paciente puede utilizarme el Roaccutane, por decir un nombre genérico comercial, yo tengo que hacerle un interrogatorio a ese paciente. Regularmente son pacientes que van con su mamá o su papá. Y si el Claro, los paciente, antecedentes familiares saldrá de repente. no eh, tanto los familiares, pues tú puedes tener un paciente con un Alzheimer, con un trastorno bipolar, etcétera. Pero si tu paciente en sí, tu paciente, la mamá o el papá le dice, no, doctor, él lo vio psicología por trastorno de la conducta, o lo vio psiquiatría por una hiperactividad motora, etcétera, lo que claro, se puede exacerbar con este tipo de fármacos. exactamente, entonces, ojo, ustedes mejor quédense ahí. Ahora, si es un paciente normal, si ustedes le dan el medicamento, cuando el paciente vaya a la consulta, ustedes tienen que preguntarle al que lo lleva. ¿No ha notado cambio en la conducta del individuo, agresividad o Y entonces, ¿qué depresión? alternativa? Porque obviamente la isotretinoína, los retinoides, obviamente hemos Son visto lo que mejor. es lo mejor, pero Exacto. ¿qué otra alternativa usted Bueno, diría ahí que te tenga tendrías efecto? que ir, ya te digo, o a los antibióticos orales más retinoides tópicos, que es la otra opción que tiene, o a la sulfa, que es la dapsona, que es la sulfona madre, que es lo que se usa en la actualidad. Antes se usaba mucho el trimetropin con sulfa, Ok. ahora se usa la dapsona, la sulfona madre, que es mucho más concentrada. Pero doctora, cuando yo tengo estos pacientes, que yo los tengo con un antibiótico y un retinoide tópico,
y no me mejoran, y yo voy a pasar a un retinoide oral, yo les hago la salvedad y les digo a los papás, van a usar lo mismo que te estabas poniendo, pero por dentro, con un efecto mucho más específico y mucho más beneficioso para el mismo. Entonces, ahí es la controversia o la disparidad, doctora, que uno puede tener, porque usted sabe que ese paciente va a mejorar con un retinoide oral, pero usted no lo puede usar por X o Y razón. Entonces, uno se queda como atado de manos y trata de buscar entonces todos los otros remedios que pueden utilizar a ver si el paciente mejora. Pero sí hay condiciones en que no se puede usar y se tiene que quedar sin la utilización del mismo. ¿Ok? Y profe, si se optaría por un tratamiento, a lo mejor, no sé, con estos retinoides tópicos y a la vez una dosis de retinoide oral más baja, o eso no se recomienda. Regularmente las tabletas de Roaccutane o de lo que sea. Yo hablo de Roaccutane, pues es el más común, ¿no? Vienen de 10 y de 20 miligramos. Ellos traen una cubierta entérica. Les dije que esto podían utilizarlos hasta 1500 miligramos. Si tú le bajas la dosis, utilizando 5 miligramos, partiendo la tableta, esto perdería la capa entérica, el paciente se va a quejar de un poquito de irritación gástrica, quizás no vayas a alcanzar los niveles de isotretinoína en sangre adecuados, porque acuérdate que cuando tú empiezas con 10 miligramos, empiezas con 20 miligramos, tú no ves la mejoría inmediata. Ves los efectos secundarios sí inmediatos, pero la mejoría del acné como tal no lo ves. ¿Por qué? Porque eso es un pico que va subiendo de acumulación del retinoide hasta que él estabiliza y mantiene un estado una curva recta, por decir un nivel mantenido, por decirlo así, dentro Constante, del sí. organismo. Entonces, ¿qué sucede? Te vas a quedar por debajo y lo que vas a hacer es que el paciente va a perder dinero, tú no le vas a mejorar su acné y vas a quedar en las mismas. Entonces yo pienso que si la dosis está establecida a 10 miligramos diarios como dosis mínima, mantener esa dosis si lo puedo utilizar y si no, bueno, buscar otro remedio. No queda de otra. Perfecto, gracias. Ok, muchachos, vamos a entrar ahora un poco más rápido en lo que son las hiperpigmentaciones y las hipopigmentaciones en cuanto a discromía se refiere. La discromía es una alteración de la coloración de la piel. La discromía hipopigmentada por excelencia es el vitiligo, que se define como una leucodermia de causa desconocida, caracterizada por manchas hipocrómicas, hipo disminución o acrómica, a ausencia, asintomáticas de difícil tratamiento, más que todo en mujeres en edad media, 3 al 5% de todas las dermatopatías hipopigmentadas representan un vitiligo como tal. Hay muchas teorías que intentan definir el vitiligo como norma, como patología, y hay que mencionarlas, pero la mejor y la más aceptada hoy en día es la teoría inmunológica. La teoría genética se transmite de forma autosómica dominante. 40% hay antecedentes familiares. Entonces, pacientes con un vitiligo, usted tiene que preguntarle sus antecedentes. Muchos no lo van a saber porque no saben si tenían o no tenían una mancha vitiligoidea. Pero hay que preguntarle. Si no, el abuelo tenía manchas de vitiligo, ya ustedes saben que el paciente puede estar desarrollando un vitiligo como tal. Teoría infecciosa que dice que bacterias y virus pueden producirla. Teoría psicosomática, neurosis, angustia, inhibición psicosexual, hostilidad. Esto es un punto importante. El estrés relacionado en un individuo, algo impactante en la vida del mismo, la muerte de un ser querido. Yo he tenido niños, 7, 8 años, la desaparición de una mascota desencadenó el mismo. Entonces tienen que irse también a este aspecto psicosomático. Y si ustedes notan algo en el individuo, mandar a ese paciente a que sea valorado por psiquiatría o psicología. O sea, doctor, básicamente casi que todas las partes, bueno, que cosas
psiquiátricas también afectan a la piel de cierta manera. Exactamente, sí, porque si tú ves la dermatitis atópica, la psoriasis, el vitiligo, el líquen plano, sí, la mayoría, hay una relación bastante marcada entre la enfermedad psicosomática y manifestaciones cutáneas, ¿verdad? Lo que te dice la alopecia también, las verrugas por inmunosupresión, todo va girando en base a la inmunidad. Tiene toda la razón, doctora. Ok, teoría neuroendocrina, localización segmentaria con un patrón neural o de dermatoma. Son dermatomas específicos que se ve afectado. Factores neuroendocrinos, la hipótesis regula hipófisis, debía ser ahí. Hipófisis regula la melanogénesis. Y ustedes saben que la melanogénesis es la que nos produce la pigmentación de la piel. Y esta, que es la más importante, la teoría inmunológica. Aquí, ¿qué nos dice esta teoría? Que hay una reacción antígeno-anticuerpo que destruye el melanocito y produce la despigmentación. Entonces dice, destrucción progresiva de melanocitos por linfocitos T citotóxicos. Se ha relacionado con anemia perniciosa, enfermedades tiroideas y diabetes mellitus. Entonces, en un paciente que le llega con mancha de vitiligo, primera consulta, para la segunda usted me va a traer un perfil tiroideo, un perfil glicémico y un BH completo, o sea, un perfil de la sangre. Topografía. Puede ser localizada, diseminada o generalizada. Yo tengo dos pacientes que si yo se los pongo al frente, ustedes me dicen que son fototipos de piel 1, o sea, pacientes muy blancos. Y realmente es que ya perdieron todo el pigmento, ya no tienen pigmento sobre su piel. Esos son ya prácticamente vitiligo de tipo universal, no tienen piel sana. ¿Dónde aparece? Nuca, párpados, peribucal, axila, cintura, muñecas, manos, genitales y pliegues. Lesión hipopigmentada en la cara, en el brazo, en la espalda. Busquen siempre orificio uretral masculino y femenino y esfínter anal. Créanme que siempre van a encontrar, si es un vitiligo, pueden encontrar la lesión en esa zona. Según su morfología, manchas hipocrómicas o acrómicas aisladas o confluentes de diversos tamaños, a veces con borde inflamatorio o hipercrómico. Entonces yo creo que todos ustedes han visto vitíligos, son placas de bordes bien definidos, de un tamaño variable, pueden ser muy pequeñas hasta grandes placas que van a aparecer en cualquier región de la piel. Tienen fenómeno de Koebner positivo. Recuerden que lo dije, psoriasis bucal, líquen plano, verrugas vulgares y el vitiligo son Koebner positivo. ¿Qué quiere decir eso? Cualquier traumatismo sobre la piel hace que le aparezca lesión. Borde definido, placas de gran tamaño, ¿ok? Aquí no está tan buena la foto, pero es para que vean que puede aparecer a cualquier edad. Es una muchacha joven, una adolescente joven. Regularmente el estrés, separación de los padres, peleas en el hogar, maltrato del padre a la madre, hacen que impacte este sistema inmunológico y el paciente empieza a desarrollar lesiones de ese tipo. Esto pueden aparecer en cualquier zona, se ve mucho dentro de los pabellones auriculares, a nivel del pulpejo de los dedos por traumatismo, las amas de casa, los trabajadores de la construcción, etcétera, etcétera. Cuando ellos inician una pigmentación, ellos van a iniciar una pigmentación que se llama pigmentación en confeti. Ustedes nunca van a ver que la placa en su totalidad agarra un color uniforme, no. Va, por decirlo así, haciendo entradas y salidas de su color normal a través de que va pigmentando. Se pueden ver estas formas que son imágenes en espejo. Lo que ustedes ven de un lado prácticamente representa lo que ustedes ven del otro lado. Igual aquí, imágenes en el espejo. Vean que siempre busca zonas donde el paciente se puede traumatizar con mayor facilidad. Otras lesiones en las piernas, lesiones en las manos por traumatismo. Hay que hacer diagnóstico diferencial con las leucodermias postinflamatorias. Un paciente que recibe una gran quemadura, zona de la mano, puede ser que le quede una mancha blanquecina muy característica de un vitiligo, que no es un vitiligo como tal. Es lo que le hablaba. A este pacientito llegó con un vitiligo, creo que era a nivel de las alas nasales bilaterales. Y yo le dije a la mamá que si ella no le había visto ninguna otra lesión, y yo que no, que el niño no le había visto nada.
y cuando le buscamos, le encontramos en el esfínter anal la lesión vitiligoidea, que fue una sorpresa para la madre. Vean, esta niña ya tiene la cara comprometida, los brazos, el tórax. Es una patología que influye mucho desde el punto de vista psicosomático porque el que no conoce de la enfermedad se queda viendo a estos pacientes y el paciente como tal se debe sentir mal. Entonces, es una patología que desde el punto psicosomático también tiene que ser vista y tiene que ser tratada. Cuando el vitiligo aparece a nivel del cuero cabelludo, ustedes van a tener un mechón de pelo blanco que se conoce como poliosis, donde ahí es ausente ya de melanocitos a nivel de los folículos pilosos. Histopatología. Hay un daño de la unión dermopidérmica, infiltrado del linfocítico superficial, pero lo más importante, ausencia de melanocitos. Eso es lo principal. No hay melanocitos en el vitiligo. Si no hay melanocitos, no va a haber color. Ok. Evolución crónica, lenta, insidiosa, depende de muchos factores, dependen también del estado económico del paciente. Los medicamentos específicos para el vitiligo regularmente son derivados de soralenos y todas estas cremas están por arriba de los $50. Pónganse a alguien del campo que ni siquiera tiene seguro social, aunque esto no lo tiene el seguro, esto es muy difícil que lo puedan conseguir, ¿verdad? Lo que le hablaba del diagnóstico diferencial, nevo de Sutton, lepra, discromía por hidroquinona, ahí dice hidroquinosa, es hidroquinona. Recuerden que la hidroquinona fue la que utilizó Michael Jackson para despigmentarse. La hidroquinona la vamos a ver en el tema que sigue con el melasma. Mal de Pinto, pitirasis versicolor, pitirasis alba, albinismo, hipomelanosis gutata. La hipomelanosis gutata se ve más que todo en el sexo femenino, aunque puede haber en el masculino. Son como gotitas de agua, pero bien blanquitas, que aparecen en la región anterior de las piernas y de los brazos, cuando la mujer ya pierde prácticamente todo estímulo hormonal. Esto es un nevo de Sutton. El nevo o vitiligo perinévico también le llaman. El nevo va alando, por decirlo así, todos los melanocitos que están a su alrededor. Y él se va pigmentando. Va creciendo y se va pigmentando, va creciendo cupuliformemente. Y deja el halo blanquecino. Por eso que se le llama nevo de Sutton o vitiligo perinévico, porque está alrededor de un lunar. Te desquitan el lunar con una electrofulguración y a los meses la piel les pigmenta sin problema. Una lesión a nivel de área mamaria, lesión de la espalda con una biopsia. Regularmente ustedes ven esta lesión, ustedes saben que es un vitiligo. Biopsia es cuando el paciente necesita tener un respaldo, bien sea para un seguro de vida o unas cosas de estas. Hay que hacer diagnóstico diferencial con las dermatitis atópicas, sobre todo en su fase de pitiriasis alba, donde ustedes se van a dar cuenta porque la pitiriasis alba tiene un borde arciforme, no es un borde definido como el que vimos en todas las imágenes anteriores. Tratamientos, soluciones tópicas de éter sulfúrico y ácido acético al 3%. Cuando vino el problema del dietilenglicol, todos los farmacéuticos dejaron de utilizar materia prima y ya nadie las fabrica. Esencias de lima, bergamota, limón o naranja, sí las podemos conseguir en el jabillo. Hay como esencias, como aceites. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La esencia es mucho más pura, pero huele más. Entonces el paciente a veces, el resto de la familia no quiere que tengan ese olor en la casa, entonces usan los aceites. La meladinina, que es el medicamento estadounidense, y la melagenina, que es el medicamento cubano, son medicamentos de mucho uso. De hecho, en Cuba ellos hablan de que tienen el tratamiento para el vitiligo y es en base a eso, a la melagenina, que es un derivado de la placenta humana. ¿Qué tiene? Nunca ellos revelan qué es lo que tiene la melagenina. Un secreto bien guardado para ellos. Lo cierto es que los estadounidenses sacaron productos en base a soralenos y le pusieron meladinina buscando ese nombre. Recuerda que ellos siempre están en pugna. Da buenos resultados. Hay repigmentación en por lo menos un 40-50% de los casos. En estos pacientes donde no hay un recurso económico, yo lo que tengo que utilizar son esteroides tópicos. Ahí sí, muchachos.
alta y súper alta potencia. ¿Qué va a producir? Una quemadura sobre la piel, pero es una quemadura, no una quemadura de tipo activo, por decirlo así. Ustedes no van a sentir que la crema lo está quemando, pero ella sí va a producir un efecto que produce que los melanocitos vuelvan a migrar y vuelvan a aparecer. Sistémico con Soraleno VA. El Soraleno son unas tabletas. Después ustedes le dan la tableta al paciente y los ponen, entonces baja a radiación ultravioleta A. Esteroides orales, microinjertos, que ya regularmente no se hacen porque les queda la imagen esa en pelo de muñeca. Regularmente ustedes sacan de piel sana pequeños ponches que fueran, vamos a decirle, son como de 2 a 3 milímetros. Ustedes sacan ponches de piel, el punch es un instrumento cortante, sacan esos ponches y por lo menos van injertándose donde tiene las lesiones hipopigmentadas, pero se ve feo, realmente se ve bastante feo, a veces no prenden, o sea, no pegan. Tatuajes estéticos o maquillajes para hiperpigmentar las zonas blancas. Y ese es el último recurso que nos queda en esos pacientes. Tengo pacientes que me han dicho, doctor, yo quiero conseguir hidroquinona al 20%, como lo hizo Michael Jackson y se despigmentó. Pero eso está contraindicado porque eso es riesgo de que el paciente me desarrolle lesiones cancerosas, tipo carcinoma basal o carcinoma escamoso, posteriormente como le pasó a Michael Jackson en su tiempo. Bien, dentro de las hiperpigmentaciones vamos a hablar del melasma como tal. Entonces el melasma, definitivo también como cloasma, paño, máscara gravídica, porque se relacionaba con el embarazo o máscara del embarazo, no es más que una hiperpigmentación de la piel de bordes arciformes, de tamaño variable, de etiología desconocida, que tiene un 80% de aparición en el sexo femenino y hasta un 20% de aparición en el sexo masculino. Se ve más en zonas tropicales, mujer en edad media, sobre todo en esta mujer que está en su periodo fértil, en su periodo de quedar embarazada, que usa anticonceptivos. Se ve mucho, muy relacionado con el embarazo y el parto. Razas de piel morena se ven más, embarazadas hasta un 80%, menopáusicos, hombres y niños menos. Y representa un 6% de la consulta a nivel del consultorio de dermatología. Influye factores predisponentes, la raza. Dicen que los pacientes del Mediterráneo regularmente desarrollan más la patología. La genética, pacientes de piel morena. Hormonas, o que todo trastorno hormonal, los pacientes que ingiera algún tipo de hormona por X o Y que sea, puede producirlo. Y los cosméticos. Si ven, es una mácula hiperpigmentada, pero a diferencia del vitiligo, el borde es asciforme. El borde entra y sale con zonas de piel sana entremezcladas. Regularmente se va a ver la afectación a nivel de la frente, las mejillas, en alas de mariposa. Cuando uno habla de alas de mariposa, muchachos, es el centro de la mariposa y acá el ala. Entonces se ve la afectación aquí en el puente nasal. Alrededor de los labios, cuello, regiones maseterianas, o sea, acá, en los pómulos. Hay manchas hipercrómicas. Recuerden que tenemos una hipercromía difusa, forman zonas mal definidas sin límites precisos, de superficie lisa sin lesiones secundarias. Hay coloración variada de café pálido hasta casi negro. Puede haber tonalidades variables en cuanto a una misma mancha se refiere. Aquí vean, los pómulos, se dice que respeta las zonas periorificiarias nasales. Entonces vean que ustedes el surco nasogeniano lo tiene libre. Vean la hiperpigmentación. Me van a decir, doctor, ahí se le ve borde. Sí se le ve borde, pero entra piel y sale piel sana. Entra y sale piel sana. La mejilla, el signo del bozo o de la barba en las mujeres. La distribución puede ser centrofacial, malar y mandibular. Y según la localización del pigmento puede ser superficial cuando está en epidermis y profundo cuando está en la dermis. Y esto va a condicionar, muchachos, que las superficiales tengan una mejor evolución que las profundas. Lógicamente, ¿cómo yo voy a saber si es epidérmica o es dérmica? Tendría que hacer una biopsia de piel.
En la histopatología es todo lo contrario a lo de el vitiligo. En el vitiligo hay ausencia de melanocitos. Aquí hay una proliferación exagerada de melanocitos, más que todo melanófagos, que son los que producen o van hacia la formación de los melanocitos. Diagnósticos diferenciales con pecas, melanodermia por hidrocarburos, o sea, los que utilizan muchos hidrocarburos tópicos, xerodermia pigmentosa, dermatitis senicéntea, que es una hiperpigmentación que se ve con mucha frecuencia, enfermedad de Addison, líquen plano pigmentado, melanosis por fricción, sobre todo a nivel del cuello, pueden hacer diagnósticos diferenciales de melasma. Tratamiento, lo principal, protección de la exposición lumínica. Cuando le hablo de protección lumínica, sería radiación UVA, UVB y UVC. O sea, sol, computadoras, celulares, televisión y la luz infrarroja. Entonces, regla número 1 para estos pacientes, protector solar. Debe ser 50 más para el trópico y debe ser, el más significa que es UVA, UVB, UVC. Y debe ser, yo prefiero que sean cremas o geles. Regularmente el spray realmente vienen con base alcohólica que pueden producirle problemas. Entonces, vienen en diferentes presentaciones. Los más clásicas son los que tienen los ácidos para-aminobenzoicos, ¿verdad? Pero pueden ser en base a parasol o antipirina o benzofenonas. Se debe evitar los cosméticos en estos pacientes. Si son pacientes en edad fértil y están evitando quedar embarazadas, no deben utilizar anticonceptivos orales. Si es paciente que lleva un embarazo, 2 embarazos, el método de la T de cobre es el de elección, o método del ritmo o utilización de preservativos. ¿Qué hacer con estos pacientes? Es bastante difícil, aunque aquí se puede trabajar de una mejor manera que con el vitiligo. El mercurio se utilizaba mucho, pero ya les digo, ya por aquí, por Panamá por lo menos no lo encontramos. Vitamina C en altas dosis. Se han hecho estudios utilizando un medicamento que se llama capsaicina, que es una vitamina C tópica, y daba buenos resultados en la disminución de las manchas. Entonces, ¿qué se hizo? Se hicieron estudios combinando la capsaicina tópica con la ingesta de vitamina C y no dio un resultado esperado al 100% de la desaparición de las manchas, pero esto ayudaba grandemente a la disminución de las mismas. Ahora, se entró en una controversia porque se decían que si se daba la vitamina C sola, oral, sin usar la capsaicina, el paciente no mejoraba. Entonces se llegó a la conclusión que esto no está del todo definido de que la vitamina C oral ayude. Recuerden que la vitamina C es un antioxidante, ¿verdad? Criocirugía con nitrógeno líquido, esteroides fluorados, porque acuérdense que es la cara, no se pueden utilizar esteroides que se absorban porque va a producirle estrías o envejecimiento de la piel. Queratolíticos, sobre todo en base a ácido salicílico, crema de ácido acelaico, cutacelán es lo que más se usa, betacarotenos. Esto es lo que se usa ahora con más avidez. La utilización de 3 compuestos, o sea, la triple terapia para la eliminación de las manchas. Fluocinolona, hidroquinona y tretinoína. Un retinoide, un despigmentaide y un esteroide tópico no fluorado. Entonces, eso lo encontramos en el mercado con muchos nombres comerciales y ayuda bastante. Es lo que les decía, que son muy caros desde el punto de vista comercial. Comprarlos es bastante caro. Betacarotenos, UVA, alfa hidroxiácido, cremas con soluciones hidroalcohólicas de hidroquinona pura. Se usaba del 2 al 4%. Michael Jackson lo utilizó al 20% y llegó a la despigmentación total de su cuerpo. Dexametasona al punto 1, ácido retinoico al punto 0.25. Ese ácido retinoico es el que viene como beta-retin H, que tiene beta, que es beta-caroteno, retin, que es el retinoide, y el H, que es hidroquinona, que también nos ayuda bastante en el tratamiento de las lesiones melánicas.
Complicaciones, se quema el paciente, dermatitis por contacto, se pasa de la despigmentación, llegamos a dermatofitides, hipopigmentación residual, dermatofitides vitiligoideas que aparecen como manchitas blanquecinas sobre la piel, y la discromía en confeti, que es cuando el paciente por alguna reacción de los mismos medicamentos sobre la piel produce un desbalance y aparecen tanto manchitas de melasma como manchitas hipopigmentadas en confeti, como si fuera un vitiligo que estuviera repigmentando. Pero son muy raras las complicaciones, son más los beneficios que nos dan los medicamentos que las complicaciones que podemos tener como tal. Ok, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda por ahora? No, profe. En la Ninguna. siguiente probablemente haya preguntas. Todos se quedaron cansados. Bueno, por hoy es lo que tenemos. Ya a Roberto le voy a mandar, no, ya es muy tarde. Le voy a mandar por ahí la clase, y la otra semana, prográmense, no sé si quieren darla el martes a la hora que nos toca, a las 2:30, o si quieren correrla para la noche, como quieran. La cosa que me avisan con tiempo con Roberto para entonces. Recuerden que la otra semana todavía ustedes se van a mantener virtuales. Así que esto es todo por hoy. Nos veremos entonces la otra semana. ¿Ok? Muchas gracias. Doctor. Chao, Buenas doctor, noches. gracias. Nos vemos. Bueno, Suerte. doctor, gracias, buenas noches. Gracias, doctor.